Dos noticias recientes nos recordaron lo efímero que puede ser el tiempo, incluso para los gigantes. Por un lado, MTV, la cadena que cambió para siempre la forma en que escuchábamos, veíamos y entendíamos la música, ha cerrado oficialmente sus transmisiones. Y por el otro, Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss, el Spaceman, el hombre que electrificó el escenario y redefinió lo que significaba ser una estrella de rock, ha partido. Dos nombres distintos, dos mundos diferentes, pero ambos con un mismo legado: haber hecho de la música algo más grande que el sonido. Ace Frehley, el Spaceman que nos llevó a otro planeta. Ace nació en el Bronx, Nueva York, bajo el nombre de Paul Daniel Frehley, en 1951. Un chico tranquilo, algo rebelde, que encontró refugio en la guitarra. Sus primeros ídolos fueron gente como B.B. King, Jimi Hendrix y Jeff Beck. Pero Ace tenía algo distinto, una obsesión por el espectáculo. Él no quería solo tocar bien, quería hacer que la gente recordara cada nota. En 1973, cuando se unió a Kiss, el rock estaba lleno de guitarristas talentosos, pero nadie se parecía a Ace. Su personaje, de Spaceman, no era solo maquillaje, era una declaración, un símbolo de escapismo, de fantasía, de llevar la música más allá del mundo terrenal. Ace no solo se integró a Kiss, dio forma al sonido de la banda. Temas como Cold Gin, Shock Me, Parasite o Rocket Drive llevan su huella. Su estilo era potente, melódico y directo. No se trataba de demostrar velocidad, sino de crear riffs y solos que te quedarán en la cabeza. Una de sus anécdotas más recordadas fue el origen de Shock Me. Durante un concierto en Lakeland, Florida, en 1976, Ace Frehley se electrocutó en pleno escenario por una falla en el sistema de iluminación. En lugar de dramatizarlo, lo convirtió en arte. Años después escribió Shock Me, inspirada en ese momento. Fue además la primera canción en la que él mismo se animó a cantar, a pesar de que siempre se consideró tímido frente al micrófono. Ace también fue un innovador en la forma de presentar la guitarra. En los shows de Kiss, su Les Paul literalmente echaba humo y lanzaba chispas durante los solos. En los 70s, esto era impensable. Los efectos pirotécnicos y visuales se convirtieron en parte del ADN del grupo gracias a su visión. Su influencia se extendió más allá de su banda. Por ejemplo, Dimebag Darrell de Pantera lo citó muchas veces como su principal inspiración. Contaba que cuando era niño, se paraba frente al espejo con una guitarra de juguete tratando de imitar las poses de Ace Frehley. Y no fue el único. Slash de Guns N' Roses también mencionó a Frehley como una de las razones por las que eligió una Les Paul. Ace tenía algo que pocos guitarristas logran: carácter. Cada solo sonaba como si lo estuviera tocando en una galaxia distinta. En los 80, cuando dejó Kiss y formó Frehley's Comet, muchos pensaron que no sobreviviría sin el maquillaje. Y claro, se equivocaron, pues su disco solista de 1978 ya había demostrado que podría brillar por sí mismo. Tenemos el emblemático tema New York Groove, que se convirtió en un clásico, incluso superando en popularidad algunas canciones de Kiss. Pero Ace también tuvo sus demonios. Las giras, el alcohol y el exceso lo alejaron de la banda y de sí mismo por momentos. Sin embargo, lo que siempre lo definió fue su amor por la música y su obsesión por perfeccionar su sonido. Incluso en sus últimos años, Ace Frehley seguía practicando a diario, ajustando pedales, buscando tonos nuevos, etc. Él no se conformaba con haber sido parte de Kiss, quería seguir aprendiendo. En entrevistas recientes, Ace dijo una frase que hoy suena casi profética: "No me importa si algún día se olvidan de mi nombre", mientras alguien escuche un solo mío y diga: "Eso suena a Ace Frehley". Y lo cierto es que eso seguirá ocurriendo. Su estilo quedó grabado en la historia. No era solo un guitarrista, era una experiencia. Siempre preocupado por el aspecto técnico, pero además preocupado también muy a fondo por el aspecto visual, por el espectáculo, amante de la pirotecnia.
y se sabe que sacrificó varias guitarras quemándolas hasta encontrar la manera correcta de ajustar cada uno de sus dispositivos con pirotecnia para que al final el espectador tuviera un espectáculo impecable e inolvidable. Ahora hablemos de MTV, el canal que inventó la música en imágenes. El 1 de agosto de 1981, a las 12:01 de la madrugada, MTV lanzó su primera transmisión. El primer video fue Video Kill the Radio Star, de The Buggles. El mensaje no podría ser más claro. La música acababa de entrar en una nueva era, una era donde el sonido y la imagen serían inseparables. Durante los 80s y 90s, MTV fue más que un canal, fue una religión para los jóvenes. Era donde descubrías música, estilos, modas y actitudes. Ahí vimos nacer el concepto de rockstar visual. Michael Jackson entendió rápido el poder de MTV, con Thriller y Billie Jean. No solo rompió récords, sino que transformó el videoclip en arte cinematográfico. Madonna lo usó para crear provocación, Prince para desafiar géneros y Nirvana para convertir la rabia juvenil en un ícono cultural. Kiss, hablando de ellos, también fue parte de esa revolución. Su presentación sin maquillaje en 1983 durante MTV Unmasking fue un evento histórico. Por primera vez, los fans veían sus rostros reales, después de una década de misterio. MTV también creó sus propios eventos legendarios, los MTV Video Music Awards, con momentos que definieron generaciones. El beso de Madonna y Britney Spears, el discurso interrumpido de Kanye West a Taylor Swift, el debut explosivo de Nirvana o la entrada teatral de Lady Gaga con su vestido de carne. Cada año, MTV era capaz de hacer que el mundo hablara de música. ¿Y qué podemos decir de los MTV Latinoamérica? Tuvimos presentaciones legendarias de Molotov. Incluso en los 15 años también pudimos ver a Katy Perry resbalar gracias al betún de un pastel gigante. Y por fin se había creado un premio para todo Latinoamérica, una emblemática lengua gigante. Pero MTV no se limitó a los videoclips, también nos regaló programas que se convirtieron en íconos culturales. Beavis y Butthead, uno de mis favoritos, por ejemplo, dos adolescentes sentados frente a la televisión burlándose de los videos musicales, sin entender mucho, pero encarnando la voz de toda una generación de jóvenes sarcásticos que crecieron con el rock y el metal. Daria, una serie que nos hablaba también del sentido emocional de los adolescentes. Detrás del humor absurdo había también una crítica. MTV ya no era solo música, era un espejo de la cultura juvenil. Luego vino Celebrity Deathmatch, una joya del absurdo noventero. Ver a Marilyn Manson, Ozzy Osbourne o los Backstreet Boys destrozarse en combates de plastilina era el reflejo perfecto del espíritu irreverente de la cadena. ¿Y cómo olvidar los MTV Unplugged? Ese formato íntimo, sin amplificadores ni artificios, nos dejó joyas como el Unplugged de Nirvana, Eric Clapton o el legendario concierto de Soda Stereo con Gustavo Cerati. También ahí pudimos ver una reunión de Kiss, donde los miembros originales se fusionaban con la nueva alineación, inolvidable. Esos shows demostraron que detrás del espectáculo, la música seguía siendo el centro de todo, pues se pudieron ver fusiones como Andrés Calamaro o Zack de la Rocha tocar junto a los Tigres del Norte, algo que solamente MTV podría lograr. Pero los tiempos cambiaron, con la llegada de YouTube, el streaming y las redes sociales. MTV perdió su identidad, dejó de transmitir videos y se llenó de reality shows, The Real World, Laguna Beach, Jersey Shore, y poco a poco, lo que había sido un templo de la música se convirtió en un canal más. Su cierre es simbólico. No solo se apaga una señal, se apaga una forma de vivir la música. Porque para millones de personas, MTV fue la ventana al mundo, el lugar donde descubrimos por primera vez a Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, o donde vimos a artistas como Kiss, Ace Frehley incluido, alcanzar nuevas generaciones. El gran Ace Frehley, quien hizo que muchos nos enamoráramos del rock, quien tenía un humor bastante ácido y quien también impactaba por su aspecto visual a la par que lo hacía musicalmente.
representó dos maneras distintas de entender la música, al igual que lo hizo MTV. Ace, desde la pasión, el virtuosismo y la conexión directa con el público, y MTV, desde la imagen, la difusión y la globalización cultural. Ambos cambiaron la historia, ambos inspiraron a miles de músicos y espectadores a soñar con ser parte de algo más grande. Hoy, el silencio de uno y el apagón de otro nos deja un vacío enorme. Pero también nos recuerda algo importante, que la música, como la energía, no muere, solo se transforma.